y a todo el Frente Amplio ante la pérdida física de un gran compañero como lo era el edil Bermúdez. En primer lugar, también quisiera, ante estas palabras, saludar a integrantes del Consejo Directivo de la Sociedad Rodoniana, a la señora directora del Centro Educativo José Enrique Rodó, al señor presidente de la Asociación Patriótica del Uruguay y a su señora esposa, presentes en este día en las barras de esta sala de sesiones. Estudiar la vida de Rodó como nunca antes lo hice fue como entrar en un laberinto que al buscar la salida lo encontré más complicado. Créame que al comenzar a trazar las primeras líneas de las presentes palabras, luego de recopilar información, una información más detallada a lo que se conoce más popularmente sobre José Enrique Rodó, realmente se me presentaron dificultades, dado lo que fue su pensamiento y acción, en una época que, desde mi punto de vista, fue una gran generadora de hombres y mujeres jóvenes, brillantes en su pensamiento y en su trabajo. Y José Enrique Rodó fue uno de ellos. Un montevideano que nace el 15 de julio de 1871, se cumplen este año 146 años, en el seno de una familia de la alta burguesía del Uruguay, y termina su vida en Palermo, Italia, en la más absoluta soledad y depresión un 1 de mayo de 1917, con 46 jóvenes años, que si observamos sus fotografías, aparentaba la edad de 60 años por su fisionomía detrás de sus anteojos y bigote pronunciado. La vida de Rodó podría decirse que fue como una montaña rusa. A pesar de pertenecer a una familia burguesa, esta tuvo grandes problemas económicos y Rodó, siendo un niño, tuvo que irse del colegio Elbio Fernández. Pero más allá, que aprendió con su hermana a leer a los 4 años, no era considerado un buen alumno por su bajo rendimiento. Comienza a trabajar desde muy temprana edad, a los 14, y 10 años después comienza a desarrollar su vocación, la escritura, desarrollando su faceta periodística, publicando poemas y artículos, así también como crítica literaria. Me llamó la atención los ensayos escritos entre 1896 y 1897, por lo que él quiso transmitir en ellos. En sus obras, El que vendrá y la novela nueva, que publicaría junto con otro artículo en 1897 bajo el título La vida nueva. En los mismos se propuso analizar algunos de los aspectos que contribuían al sentimiento de malestar de su época. Ofrecía una alternativa espiritual con la esperada llegada de un redentor que podía, según él, establecer una nueva vida basada en el amor, la armonía y la paz. ¿Quién era Rodó? ¿Un loco? ¿Un utópico? Era realmente un hombre extraño, enigmático en su pensamiento, pero él mismo lo llevó a moldearlo y ser un personaje destacado de la época y para la eternidad. Y entre esas rarezas, por así llamarlo, encontramos que José Enrique Rodó no solo es el uruguayo más leído en nuestro país, sino el más editado, leído y citado en el mundo, particularmente en América Latina, increíblemente. Pero esto no consta en nuestra conciencia contemporánea. Su influencia traspasó fronteras, llegó a Hispanoamérica, Iberoamérica, Estados Unidos como Europa. Rodó, con su pensamiento y obra, nos ubica en su tiempo. Y esto es lo interesante de leer su trabajo, que no importa en qué año, en qué siglo se lean, uno puede hacer ese viaje al pasado con mucha claridad. Comenzó analizando al hombre en sí, quién era, a dónde iba. Y para ello su pensamiento no se limitó solamente dentro del Uruguay, sino que rompió las fronteras y fue mucho más allá, apuntó a la Hispanoamérica, haciendo un análisis a los 27 años de cuándo es que comienza a fallar, a fracasar, por así decirlo, Hispanoamérica como tal. Rodó deja la puerta abierta al lector para que éste pueda entrar en la obra y haga también el análisis de las diferencias entre las figuras de los fundadores y de los héroes. Admirador de Europa, deseaba con ansias ir, conocer y aprender. La admiraba, creo yo, a modo personal, y tengo la misma línea de pensamiento. La admiraba en el sentido que, mientras en Europa
se daban enormes avances culturales, científicos, políticos durante el siglo XVIII y XIX, por estos lados pululaban los conflictos bélicos revolucionarios e independentistas, y lejos, muy lejos de los avances tecnológicos y culturales que Europa ya vivía desde hace mucho tiempo atrás. Vamos a no hacer trampas al solitario, y hoy siglo XXI continúa pasando, que en muchas cosas estamos años atrasados y estancados. No así pasó con Estados Unidos, el cual Rodó se oponía a la expansión imperialista de este país. Participa de manifestaciones en contra de Estados Unidos, pero admiraba la cultura que predominaba, que comenzaba a desarrollarse. Estados Unidos no era lo que fue luego culturalmente, pero curiosamente ya había prestigiosas pequeñas universidades predominando Harvard. Rodó no supo apreciar esta expansión cultural de Estados Unidos. Le faltó profundizar, dado que falleció en 1917. Algunos creen que la obra de Rodó, Ariel, es en base a Estados Unidos. Lo correcto es decir que Ariel es lateral a Estados Unidos. Rodó se refiere a este país por su preocupación en cómo influía en América y en el mundo. Pero Rodó tenía esa mentalidad amplia y fue lo que le permitió y sigue permitiéndole estar vigente hoy. Esa mentalidad nace con la lectura de Renan y el mundo griego. Que vaya que eran ellos, los griegos, unos tremendos adelantados para su época. Ahí se basa Rodó y comienza a brotar en él ese pensamiento macro, a ser como los helénicos de lo mínimo a lo más complejo, que continúa deslumbrando. Muchas veces se lo ve a Rodó como un hombre taciturno, sumergido en sus escritos, pero al meterme en ese laberinto y ver más allá de lo que siempre se ve de él, me di cuenta que nada que ver con esa imagen que todo se nos viene a la cabeza cuando vemos una fotografía suya. Era un hombre hiperactivo, en constante participación en ese momento cultural, social y económico en la que vivió. Se sumergió plenamente en la política, siendo diputado en 3 ocasiones por el Partido Colorado, y en esta ocupación hizo algo que requería valor, porque había que tener valor y coraje para enfrentar a un peso pesado político de la época como lo era José Valle Ordóñez. Tenaz defensor de la democracia, la rotación de partidos políticos en el gobierno, Rodó apoyó las 2 candidaturas de Valle, votándolo en 1913 y 1911, pero comenzó su disputa con este en 1904 por el contexto de la guerra civil, ya que Rodó consideraba que el Partido Nacional tenía la razón en varias de sus reivindicaciones, pero no estaba de acuerdo en su levantamiento en armas. Un nuevo conflicto surge en 1911 entre Rodó y el líder colorado, sin olvidar el último, lo ocurrido en 1904. Surge el proyecto de implementar un gobierno colegialista. La disputa anticolegialista alineó a Rodó en las filas del conservadurismo, etiqueta que éste detestaba y de la que supo defenderse en varias oportunidades. Algunos de los escritores que lo etiquetó como conservador fue José Pedro Barrán en su obra Los conservadores uruguayos. Pero en mi opinión personal, José Enrique Rodó no era en absoluto un conservador, sino un reformador, o podría decir que era un hombre evolutivo y no revolucionario, porque él aspiraba a cambios progresivos y duraderos en el tiempo, pero por oponerse a quien se lo consideraba como el gran reformista del Estado, tuvo como efecto colateral que lo etiquetaran como un conservador, pero un hombre que busca cambios y estos perduren en el tiempo, nada tiene de conservador. La crisis de 1904 y la de 1911 parten de las convulsiones políticas y se hace un replanteo en su destino como intelectual bajo la forma de un problema. Lo expresa a su manera en una carta a Joaquín de Salterán, que ella encontramos lo siguiente, y cito: «Los que tenemos la desdicha de no ser clericales, ni jacobinos, ni proletariados, ni patronos, sino francotiradores de una causa que tiene pocos adeptos en nuestro país y en el mundo, la causa de pensar por sí mismo, sin odio, ni prejuicio, ni abdicaciones del criterio personal en aras de una pasión sectaria. ¿Dónde hemos de clasificarnos? ¿Dónde está nuestro puesto, nuestra butaca en estas fiestas? Disculpe usted, querido amigo, estas expansiones confidenciales. Yo no puedo hablarle de la Sorbona ni del Louvre, y cada cual habla de lo que le rodea». En su discurso parlamentario,
contra el colegiado, Rodó toca el nervio del vallismo al postular sus razones para defender la representación proporcional. La reforma que implica al colegiado era leída por Rodó como una forma de despotismo motivado por el afán de mantener el poder, que era un gobierno de 9 años, dejando sin representación la propia disidencia. Rodó fue un fuerte opositor del colegiado que Valle planteaba, que implicaba votar todos los años a miembros de ese colegiado. Entendió que se imponía una hegemonía del Partido Colorado y se iba dejando en el mediano plazo sin representación a la oposición, y él no lo iba a permitir, porque no lo quería para su colectividad. Obviamente, la batalla no fue fácil. Se puede apreciar en su trabajo político su defensa exigente de la democracia, en sus obras, concretamente para citar una que todos conocemos, Ariel, donde Rodó se rebela contra sus maestros, entre ellos en quien se había inspirado, Renan, ya que este no era demócrata. Pero Rodó toma algunas cosas de él, pero a otras se opone. Curiosamente, muchas veces quien habla hizo exactamente lo que Rodó hizo. Tomé del vallismo lo que sí estaba de acuerdo y me propuse modernizar y llevarlo adelante, así como el decir sin tabúes lo que no estaba de acuerdo, y por ello no soy ni más ni menos vallista, aunque para quienes creen tener un vallómetro no lo ven así. Sin ir más lejos, existe en este Parlamento las versiones taquigráficas, y no hace mucho, de un magnífico debate, mi postura como vallista católico, y dije que eran cosas contradictorias, lo sigo reafirmando y lo sigo defendiendo. Y Rodó se opone a pensamientos de quien fuera una inspiración para él. Se opone porque él es un demócrata. Hay que resaltar su liberalismo político, que Valle Ordóñez también lo tenía, pero Rodó a su manera. Por ejemplo, afirmando que no había que quitar aquellos símbolos que nos dieran esperanza, en referencia a la quita de los crucifijos de los hospitales públicos hechos por Valle. Otra curiosidad, Rodó no era católico ni creyente, y esto le permitió poder hacer una defensa de la religiosidad y analizar los discursos de Jesucristo desde una postura en que no tenía sujeción religiosa. Pero va cambiando Rodó en lo que refiere a creencias religiosas a lo largo de su vida, y llega a tener expresiones de índole religioso, realizando una interesante síntesis entre paganismo y cristianismo en su obra El Camino de Paros. Para intentar entender el pensamiento directamente en la cabeza de Rodó, debemos meternos en ella y explorar qué es lo que lo lleva a escribir como lo hizo, para lograr de una vez poder entenderlo. Perteneció a la tendencia literaria del modernismo, que está a su vez integrada por destacadas figuras internacionales, como el argentino Leopoldo Lugones, el nicaragüense Rubén Darío, el cubano José Martí, el español Manuel Machado, el mexicano Manuel González Nájera, entre otros. El modernismo se basa en huir de la realidad e ir épocas pasadas y mejores, como la antigua Grecia o Roma. Se busca la perfección formal que se inspira en el parnasianismo, búsqueda de la belleza. Se le da importancia a la música y el ritmo. La sinestesia, que es la influencia del simbolismo. Se usa la mitología y el sensualismo. Se produce una renovación léxica, y lo que no es literario se vuelve literario. Y en todo este contexto es que en 1900 nace su mayor obra, Ariel, con 29 años de edad. Es interesante desde la óptica de la historia el año en que se publicó este ensayo, porque se produce el cambio de siglo y se produce 2 años después de la guerra hispano-estadounidense en Cuba, cuando España deja de ser potencia colonial en América y aparece el expansionismo de Estados Unidos y su modelo utilitarista y materialista. Es llamativa esta reseña porque será uno de los temas principales de Ariel: el intento de crear una identidad latinoamericana para que los países hispanoamericanos no caigan en las redes imperialistas norteamericanas cuando recién dejaron de ser colonias españolas. Rodó hará que las generaciones jóvenes sigan ese orgullo de ser latinoamericanos. En este pequeño ensayo de 100 páginas se convertirá en uno de los libros más emblemáticos de América Latina y será considerado como un evangelio latinoamericano, dando lugar al arielismo como modelo latino frente a la agresión de la expansión norteamericana. Rodó realiza una intertextualidad con la obra de William Shakespeare, a través de personajes simbólicos, usando fórmulas modernistas para transmitir su mensaje, que claramente se aprecia en el discurso final de Próspero. Este discurso lo hace junto a una estatua de Ariel,
imagen que representa los mejores valores que la especie humana puede tener. Existe un tercer personaje llamado Calibán en la obra de Shakespeare, que simboliza la representación de los aspectos más mundanos, así como el materialismo. Pero Rodó lo toma a este último personaje para simbolizar al modelo norteamericano. Es por ello que esta obra hay que estudiarla desde dos aspectos, el funcional y el estético. En lo funcional, el mensaje que deja en sí podemos tomarlo en cuatro partes. 1. La necesidad en América de una juventud con belleza moral, la importancia de la educación integral de los jóvenes. 2. La importancia de la belleza para la educación del espíritu, refiriéndose a que lo bello y lo moral es igual a la justicia, habiendo una juxtaposición antitética entre lo espiritual y el materialismo. 3. El mundo antiguo y moderno. Y 4. Finalmente, entre Latinoamérica y Estados Unidos. En lo estético, utiliza elementos modernistas en su obra que ya hice referencia cuando describí esta tendencia. Debemos tener cuidado con relacionar a Rodó y a Galiano, que muchas veces se pueden confundir sus obras. Y lo digo porque sus obras pueden tener un parecido si lo pensamos rápidamente. Pero es un grave error, ya que el latinoamericanismo de Galiano no tiene nada que ver con el hispanoamericanismo de Rodó. Galiano apunta a lo político y cultural. Por otro lado, Rodó no hay que tomarlo como un anti-norteamericano, sino que es un rechazo a la renuncia de la tradición. Son contextos y finalidades diferentes a la obra de cada uno. Considero que la obra de Ariel, de cierta forma, era una utopía para Rodó. Aspiraba, pienso yo, a que la juventud la llevara adelante como elemento esperanzador en el desarrollo positivo de una sociedad y del espíritu de renovación, luz, amor y energía. El pensamiento que tuvo Rodó no lo favoreció respecto a las corrientes ideológicas que predominaban en su época, pero ello no quita que no se animó a llevarlo adelante. Esta llama de su figura, aún flamea viva y fuerte, perdura aún en nuestros tiempos por sus obras que supieron romper fronteras. La vida de José Enrique Rodó, complicada en varios aspectos de entender, se vuelve comprensiva de descifrar cuando el propio Rodó invita en sus obras a descubrir su mensaje para esa juventud que tanto quiso. Y al entender su mensaje, lo que quiere hacernos llegar es cuando recién pude decir, encontré la salida del laberinto, lo entendía Rodó. Señora Presidenta, solicito que mis palabras lleguen a la señora Ministra de Educación y Cultura, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Representantes, a la Sociedad Rodoniana, al Liceo número 1 de Montevideo José Enrique Rodó, al Centro Educativo José Enrique Rodó y a la Asociación Patriótica de Uruguay. Muchas gracias. Así será. Tiene la palabra la Elvira Cristina Rufo. Muchas gracias, señora Presidenta. José Enrique Rodó, como decía el opinante, nació el 15 de julio de 1871 en Montevideo y murió en Palermo, en Italia, el 1 de mayo de 1917, mientras realizamos viaje como periodista, por lo cual el pasado mes se han cumplido 100 años de su fallecimiento. Considerado el ensayista hispano más influyente de su época, alcanzó la cumbre de su fama con la publicación de Ariel en el 1900. Perteneció a la corriente artística llamada modernismo, cuyo representante más noble fue el poeta nicaragüense Rubén Darío. Como fue una característica de muchos intelectuales de su época, no solo se interesó por la política, sino que también participó en ella, siendo elegido diputado en varias ocasiones. Fue director de la Biblioteca Nacional, profesor de la Universidad de la República y colaborador del diario La Nación de Buenos Aires, al igual que el poeta y ensayista cubano José Martí. Como dijimos anteriormente, fue diputado por el Partido Colorado en varias ocasiones, pero crítico con el machismo oficial del presidente José Valle y Ordóñez. Se trasladó en 1916 a Europa para trabajar como corresponsal literario de Caras y Caretas. Fue cofundador de la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales, 1895 al 97, y desde ese momento ejerció la crítica literaria con tolerancia y flexibilidad. Sus ensayos suelen ser reflexiones personales y llenas de imágenes, muy próximas a la narrativa como las parábolas. Toda su literatura
está marcada por una irrenunciable vocación didáctica. Sus temas principales giran en torno a la crítica literaria, a la educación y al estado político y cultural de su tiempo. Su lema era reformarse es vivir. Quien no avanza, retrocede. La mancha de humedad compone el libro Los últimos motivos de Proteo, publicado después de su muerte en el año 1927. Y Mario Benedetti dice que la peor injusticia que puede cometerse con respecto a Rodó es no ubicarlo al considerar y juzgar su obra dentro de un proceso histórico. La vida del ensayista uruguayo José Enrique Rodó está enmarcada entre dos acontecimientos de resonancia mundial. En 1871, cuando nació en Montevideo, acababa de proclamarse la Tercera República Francesa y el gobierno popular de la Comuna de París. En 1917, cuando falleció en Italia, casi finalizaba la Primera Guerra Mundial y se iniciaba la Revolución Rusa. En esos 45 años, el mundo occidental no solo experimentó profundas transformaciones, sino que estas ocurrieron con una desconocida aceleración, y mientras en 1898 terminaba de hundirse el Imperio Español, emergían las nuevas potencias coloniales, las europeas, que pusieron sus miras en África y en Asia, y los Estados Unidos, que aspiraban al dominio de las dos Américas. Uruguay, el pequeño país ganadero donde creció Rodó, iniciaba su vertiginoso periodo modernizador, impulsado por el optimismo progresista del positivismo y por las inversiones del capital inglés. Los paisajes rurales y urbanos sufrieron una rápida transformación que afectó también al comercio y a las mentalidades. La vida gauchesca tradicional expiraba en unas pampas atravesadas por el ferrocarril y acotadas con cerca de alambre, mientras los gauchos uruguayos volverán a tomar las armas bajo la bandera blanca del Partido Nacional. La literatura de tema gauchesco reflejará entre la elegía y el drama la quiebra del mundo. La infancia y primera juventud de Rodó transcurrió durante la etapa militarista, en la que la modernización del país incluyó paradójicamente el inicio de la reforma pedagógica liberal de Varela y la implantación del positivismo en la universidad. Debilitada la dictadura por conatos de rebelión y por el atentado contra el impopular general Máximo Santos, la elección del presidente constitucional Julio Herrera Lloves inició la etapa civilista y democrática, con el prolongado predominio del Partido Colorado al frente del gobierno, el ascenso de José Valle y Ordóñez y el vallismo. Rodó y los miembros de su generación ingresarán en la escena pública en esta etapa que se inició agitada por enfrentamientos entre los partidos blanco y el colorado, por las crisis financieras y las huelgas. El Partido Nacional, tradicionalista y de gran arraigo en los campos ganaderos, y los caudillos del interior con sus tropas gauchas se sublevarán más de una vez al ver traicionada su representación parlamentaria o por el incumplimiento de los pactos de coparticipación. Ese conflicto entre las leyes de la capital y los intereses del interior explica las sublevaciones del caudillo rural Aparicio Saravia, mientras la hostilidad de las fracciones dentro del Partido Colorado daba lugar al asesinato del presidente Iriarte Borda por un estudiante vallista en 1897. Rodó, militante en las filas del Partido Colorado, había apoyado a José Valle y Ordóñez, aunque desde 1906 empezará a manifestar sus desacuerdos. Rodó iba a convertirse en una voz prestigiosa y crítica, que en 1916 elegiría su voluntario exilio para morir un año más tarde en Palermo. Rodó vino al mundo bajo el signo de la violencia, en plena guerra civil, llamada la Revolución de las Lanzas, que había estallado un año antes con la sublevación armada de Timoteo Aparicio contra el gobierno de Lorenzo Valle. Creció durante la dictadura de La Torre en la calle de los 33, arropado en el seno de una próspera familia numerosa de tradición liberal que ya contaba con 6 hijos. Doña Rosario Piñeiro Llama, su madre, pertenecía a una familia patricia establecida en la banda oriental del Uruguay desde la época colonial, y su padre, don José Rodó Hanner,
aunque nacido en Tarrasa, Barcelona, llevaba unos 30 años en Uruguay después de haber pasado un tiempo en Cuba. La madre transmitió a sus hijos las creencias católicas que el joven Rodó perdió en una crisis de adolescencia, aunque tanto la familia materna como la paterna eran de tradición liberal, constitucionalista y colorada. Rodó manifestó desde su infancia una clara vocación periodística, seguramente alentada por su padre y sus maestros, y entre los 9 y los 14 años él mismo redactó a mano varios periódicos. Uno de ellos fue El Plata, donde ya mostraba su precoz preocupación política desde la exaltación de los derechos humanos consagrados por la Revolución Francesa hasta los ataques contra el dictador Máximo Santos, o un homenaje a la libertad de prensa. Rodó, matriculado en las prestigiosas escuelas laicas de Elbio Fernández, publicó junto con otros compañeros Lo Cierto y Nada Más, donde incluyó un artículo sobre Franklin. En 1883, a causa de la crisis económica de la familia, tuvo que abandonar el Elbio Fernández y continuar sus estudios en un centro público, donde el crítico y escritor Samuel Blixen fue su profesor de literatura. Tenía 14 años cuando, al fallecer su padre, tuvo que empezar a trabajar, primero como escribano y luego desde 1891 como empleado en el Banco de Cobranzas. En febrero de 1900 publica Ariel, como tercera entrega de la serie La Vida Nueva. Es un tomo de 142 páginas, impreso por la Casa Dornales y Reyes de Montevideo, con una tirada de 700 ejemplares que fue costeada por su autor. Ariel es sin duda el ensayo más celebrado y discutido de Rodó, el que lo encumbró como un joven pensador y maestro. En 1905, hastiado de la vida parlamentaria, acuciado por problemas económicos y deseando retomar la redacción Motivos de Proteo, abandonó temporalmente la política. Pero su trabajo en esta obra se vio interrumpida por la polémica que sostuvo contra la orden oficial de retirar los signos religiosos de los hospitales públicos. El ensayo más ambicioso, de mayor envergadura y de contenidos más profundos de Rodó, apareció publicado en Montevideo por la imprenta de José María Serrano en 1909, después de una prolongada gestación y tras infructuosos intentos por tramitar su edición fuera del país. Rodó anunció en 1911 unos nuevos motivos de Proteo y publicó alguna anticipación suelta en revistas. Rodó pagó el alto precio de su marginación oficial por expresar su criterio sin traicionarse a sí mismo. El descuido, la soledad y el abandono rodearon los últimos días del escritor, un extranjero moribundo en un cuarto de hotel italiano. Sus restos mortales fueron sepultados en Palermo hasta que en 1920 el gobierno uruguayo los trasladó para velarlos y depositarlos solemnemente en el Panteón Nacional al compás del Requiem de Mozart. Los homenajes se sucedieron y la retórica encubrió el mensaje de un intelectual no siempre bien interpretado. Su obra sigue siendo objeto de reediciones y de profundas discusiones, porque los lectores de cada época y diferentes latitudes han seguido encontrando en ella distintos aspectos que rescatar o que rebatir. Eso en última instancia demuestra la vitalidad polémica de sus ideas. Y para terminar, señora presidenta, Rodó decía que la democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos. Es una condición que solo se puede mantener si todo ciudadano la defiende. Termino con esto. Parte de lo que he leído fue extraído de Belén Castro Morales y omití saludar a los representantes que están aquí acompañando hoy la exposición del edil Villamil. Muchas gracias, señor presidente. Sí, a usted, señora Ella. ¿Cómo no? Adelante, Edil Arana. Yo felicito a los pretendientes. Yo creo que vale la pena recordar a gente que tuvo una resonancia fuera de fronteras absolutamente sorprendente. Absolutamente sorprendente. La verdad que cuando uno toma conciencia de lo que significó Ariel para toda la juventud, y más allá de la juventud, hacia principios de siglo, con una propuesta muy comprometida, digamos, en un momento que era reivindicar
América Latina frente a los embates incluso de lo que él, contraponiendo, digamos, aspectos de la espiritualidad, de los aspectos culturales esenciales, respecto a ciertos poderíos que fundamentalmente se basaban en aspectos fundamentalmente materiales. Pero me sigue asombrando que el Uruguay, un país que tan reiteradamente decimos que es muy pequeño, aunque comparado con muchos de los de Europa, la verdad, de enorme importancia. Ustedes recordarán todo lo que nos han enseñado en la escuela, ¿no? Que varios países europeos caben en el propio territorio nacional. Pero digo, más allá de lo que habitualmente consideramos como un país pequeño en territorio y muy acotado en población, que es la purísima verdad. Pero la resonancia que tuvieron ciertos personajes entre sus coetáneos y más allá de su propio ámbito de vida. Parece mentira realmente que haya, cuando uno ve las imágenes, tiene razón, lo que han manifestado a través de sus retratos, que parecía de mucha mayor edad de la que representaba, de la que efectivamente tenía a la hora de su muerte. Pero ¿cómo olvidar de personalidades que dieron al Uruguay un prestigio extraordinario a nivel internacional, que lo validaron a nivel internacional? Permítame recordar, más allá de esta figura tan excepcional y que conviene releer y valorar en su contexto, como tiene que ser valorada cualquier obra del pasado, cualquier obra. Pero piensen ustedes la resonancia que tuvo no solamente Rodó, sino también Torres García, también Figari, también Baferreira, también Vilamajó, el arquitecto Julio Vilamajó, que curiosamente fue llamado para generar las ideas con las que habría de definirse la nueva obra de las Naciones Unidas en Nueva York, y entre los que figuraban arquitectos de fama mundial, como es el caso de Niemeyer, el eterno arquitecto y el talentosísimo arquitecto brasileño que murió prácticamente a filo de cumplir sus 105 años, si mal no recuerdo, hace pocos años atrás, hace fallecido. Pero también Le Corbusier y también Marquello, por decir algunos de los prestigiosos personalidades de nacionalidades, las unas, unos desde luego brasileños, franceses o suecos, como el último que yo mencioné. Vale la pena tener en cuenta, a veces cuando no siempre tomamos conciencia de la potencialidad que tiene la gente, aún en un territorio relativamente acotado y fundamentalmente de tan acotada población, de que vale la pena fomentar aquellos talentos que a veces están soterrados y que es conveniente dejarlos manifestar en su plenitud. Yo creo que ahora mismo, en este momento, tenemos escritores singulares, gente que está haciendo cine a muy buen nivel y gente que está haciendo en el teatro, tanto como intérpretes como escritores, cosas verdaderamente significativas. Quizá entre nosotros estén gente de la dimensión cultural y quizá no la valoremos plenamente, como todas estas personalidades que aquí mismo se han señalado. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor. Tiene la palabra de Villamil por una moción. Sí, gracias, señora presidenta. Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos. Está en consideración un cuarto intermedio de 5 minutos. 23 en 23, entramos en cuarto intermedio. Gracias, señores.